La historia de Luis Carlos Gutiérrez es un relato cautivador de tenacidad, pasión y dedicación. El tercero de 4 hermanos, de ADN emprendedor por su mamá y consolidado por su papá. Hola, bienvenidos todos a este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de la casa, el ingeniero Luis Carlos Gutiérrez. Mije, bienvenido a este nuevo espacio que estamos estrenando hoy. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Realmente aquí esperando a ver con qué sorpresa salimos hoy. Tenemos un poco de historia, ver hacia mucho atrás, por hacia hablar. Adelante. Interesante el formato. Gracias, Miguel, por la invitación. Dije, ¿quién es Luis Carlos Gutiérrez? ¿De dónde sale? Luis Carlos Gutiérrez es hijo de María y de José, 2 personas de campo del departamento de Cundinamarca que deciden organizarse en pareja y llegar a la ciudad de Bogotá un poco hostil en los años 68, 69, e inician ese recorrido juntos. Entonces pasan todas las vicisitudes que pasa una pareja venida del campo buscando oportunidades. Mi papá comienza como obrero en temas de construcción, en temas de... Él contaba mucho la historia de que estuvo en los orígenes de la avenida 26, trabajando para el tema de todo el sistema hidráulico de la 26. Mi mamá empieza trabajando en casas de familia, pero ese ADN emprendedor siempre lo tuvo y decide iniciar con un puesto de ventas en la calle. Y arranca toda una historia donde el gran sueño en aquel momento era como construir la casa para la familia. Ya estaba, ya dice, cuando tuvieron la primera, mi hermana, la primera hija, como que llegó el afán de, bueno, ellos vivían en la misma caseta. Pasa? Después llegó mi hermano Orlando, que falleció en el año 2000. Y entonces comienza la preocupación de la casa. Entonces deciden buscar dónde comprar. Pero siempre como que tenían una visión 360 grados muy interesante. Entonces el sur asustaba para ellos. Entonces el tema del sur, ella contaba que les ofrecían que en el 20 de julio, que por acá, y no les gustaba. Lograron hacerse a un terreno en Fontibón. Yo soy del barrio Fontibón. Y ahí empezó esta historia. Y anécdotas de aquella época, que la casa hoy que existe, la casa paterna, fue construida por ellos en su totalidad. Está el viejo concepto de De donde nacen los guilles. Sí, ojalá la curaduría no va a pedir los planos de la casa, porque esos están en un cuaderno que mi papá tenía por ahí, que creo que hasta lo perdimos. Y los guilles, me contaba de el negocio que se podría decir, los sacó adelante. Sí, ellos con la caseta terminaron en algún momento cuando ya se comenzó a regular las ventas callejeras y nuestra casa queda en un callejón. Entonces, mi papá trabajaba en una industria de impresión, pues conocía de papeles. Mi mamá pues atendía público y era como muy innovadora. Entonces deciden iniciar con una papelería, con el concepto de las fotocopias, cuando en aquella época las máquinas fotocopiadoras eran cuartos completos para poder hacerlo, y crearon la papelería Guillo, que hoy cumple 48 años y está en el mismo lugar y hoy es propiedad mía. Y más como un legado, como rendirles ese tributo a ellos de que el negocio todavía exista. Mis padres todavía están vivos, uno de 94 y el otro de 92. Entonces, cada vez que vienen a Bogotá, ellos viven en Cali. Sí. El orgullo de ellos es pararse en ahí, que todo el mundo se acuerde que ellos fundaron esa papelería. Sigue siendo legado familiar. Pero yo tengo entendido que no todo fue color de rosa. Luis Carlos era un poquito caspa, como llamamos en el argot popular. Sí, era, digamos que más allá, creo que 2 fenómenos. Sí tenía un carácter fuerte, digamos que es indiscutible que uno se conoce después ya más de 50 años, hoy yo me conozco. Pero sí creo que era una oveja negra, pero no tanto por lo malo, sino por lo diferente. Sí tengo un par de récords que a veces uno no sabe si es bueno o malo. A ver, hay un récord que la gente tiene que saberlo, y es que el ingeniero Luis Carlos Gutiérrez pasó por 9 colegios buscando graduarse. Y lo peor fue que esos 9 colegios fueron entre el kinder y el segundo bachillerato. O sea que es una etapa que fácilmente uno podía tipificar entre los 5 años y los 14 años, digamos, en esa etapa. Sí. Anécdotas curiosas que me parece chévere contarlas. Me dio varicela en kinder. Hasta ahí todo, pues estuve incapacitado. Llegué al colegio y nadie me quiso prestar los cuadernos. Entonces los pedí a la niña más juiciosa y no me los quiso prestar. Y creo que el pedacito más grande quedó como de 5 centímetros del cuaderno. Entonces después, era tremendo. Después hubo diferentes situaciones, pero cada situación sí me dejó muy buenas enseñanzas. Sí. Y hoy yo creo que parte de lo que me hace hacer cosas diferentes en educación fue como ver ese reflejo de que no se me entendía y como que la única era como la sanción. El reto de la educación es educar a las personas. Es muy fácil sacarlos. O sea, abrirle la puerta a un estudiante y sacarle a una institución es fácil.
pero uno se pregunta, luego el reto no es educarlo. Justamente la oveja negra es a la que hay que ponerse el desafío como uno, como líder académico, de vamos a, ¿qué pasa? Y en aquella época no se escuchaba mucho, realmente era muy dictatorial la educación. Hoy creo que se puede escuchar un poco más. Pero volviendo al tema de los 9 colegios, ¿por qué pasó eso? ¿Habían problemas de pronto con la autoridad, con la forma de educar? ¿Qué pasaba en ese momento? Sí, era muy controversial. Digamos que recuerdo una en un colegio muy ortodoxo católico. Me encantaba el pelo largo. Entonces me dijeron que me cortara el cabello. Al día siguiente llegué calvo y al rector no le gustó. O sea, de ahí nace su teoría y su charla de estudiante vago a directivo universitario. Porque fue un camino muy diferente. O sea, digamos que el tema de la educación, yo me aterraría como líder educativo ser un matasueños. Yo creo que el gran temor mío, si tú me preguntas, Luis, en tu profesión, en lo que haces, ¿cuál es tu mayor temor? Llegar a matarle el sueño a alguien. Creo que eso sería... Y uno desafortunadamente veía mucho eso, entonces, sobre todo en los colegios públicos. Yo estuve en colegios públicos y privados, veía como eso, como que el docente quería matizar sus frustraciones en uno y yo con eso no iba. Entonces yo tenía una analogía que usé en uno de los colegios que fui retirado, que el profe nos mandó a leer un libro. Yo ya me lo había leído, yo me leí otro que controvertía el anterior. Entonces como que me mandó a leer el libro X y yo leí otro que decía que ese libro no decía la verdad. Y hablé fue del nuevo libro. Y entonces el profesor, no, es que dije, ¿sabe cuál es el problema, profe? Que usted únicamente se sabe lo que ese libro dice. Usted hace 20 años no se lee nada. Entonces siempre fue claro, ese tipo de cosas. Un revolucionario, pues, se podría decir, con esos temas. Y digamos que el tema de por qué me gustaba comportarme así, porque era la forma de aprender. Digamos que ese era como el combustible para mejorar. Entonces, digamos, en matemáticas. Siempre he tenido muy buena habilidad para las matemáticas. Entonces, estaban enseñándome las tablas de multiplicar y hice el siguiente ejercicio. Le pregunté a la profe que si ya se sabía la tabla del 5 que me la estaba enseñando. Me dijo, pues claro, Luis Carlos. Yo, profe, 5 por 142. No me pudo dar la respuesta. Le dije, no, coja el 142 y lo divide en 2 y eso le da 71, es 710 y pruébelo. Entonces, por eso también fui como, me dijo, castigado, entonces sin respeto al docente. Entonces, contradictorio siempre. Claro, siempre. Buscaba formas diferentes de hacer las cosas. Y hay algo que hoy uso como directivo y como gerente académico, y es que al estudiante que usted considere vago, diferente, póngale el trabajo más difícil, que se encuentre la forma de hacerlo fácil. Hay un tema que me llamó la atención investigando un poquito de su vida, y es que a los 13 años comenzó a desarrollar software. ¿Qué pasó ahí? Ese fue el punto de inflexión en mi vida. Obviamente, yo tenía acceso a literatura técnica porque mi papá trabajaba en un sitio donde hacían una revista muy conocida, que creo que todos los de la era de la tecnología, y voy a decir el nombre porque hoy no existe, era Electrónica Digital. Era lo máximo que uno podía tener de información. Yo la tenía todas las semanas. Ahí tenían una característica y es que pegaban un circuito o una protoboard, entonces uno podía hacer los ejercicios prácticos de la cartilla. Entonces me había apasionado por eso y mi papá como preocupado porque no veía, aparte que jugaba baloncesto todo el día, como que, y este muchacho, mi hermana súper juiciosita, fue abogada a los 21 años, mi hermano Orlando antropólogo a los 23, entonces como que volteaban a mirar para el otro lado y como que Luis Carlos, pues buen jugador de baloncesto. Con Luis Carlos? Sí, como que buen jugador de baloncesto y como que de ahí para allá, ¿qué pasaba? Entonces me preguntó que a mí qué me gustaba, entonces le dije que a mí me gustaba el tema de los computadores. En la empresa donde él estaba se terminó y dentro de la liquidación le dieron un computador viejito y yo con ese computador hice muchas cosas. Y hoy lo tengo, un Commodore 64, que era de los primeros computadores que funcionaban pegados al televisor por cable coaxial, pero no tenían cómo almacenar. O sea, yo hacía juegos completos, duraba todo el día digitando el juego y podía tener juego hasta que se iba la luz, hasta que se me apagaba el televisor porque ya se reseteaba y tocaba volver a escribir todo el código. No había almacenamiento. Sí, entonces ese proceso. Y me dio la oportunidad me preguntó, creo que es un tema que fue muy importante con él, el diálogo, siempre me apoyó y me preguntó qué quería. Le dije que a mí me gustaba el mundo. En esa época la feria exposición, la feria internacional era el sitio para ir a buscar y el hombre hizo un esfuerzo enorme. Yo creo que duró endeudado muchos años y me trajo una supercomputadora y yo me comprometí ese día cuando él me dijo que me iba a comprar y se me la entregó, que se la iba a pagar. El costo a hoy puede ser de fácilmente unos 15 a 20 millones por lo que él compró en aquel momento guardada las proporciones. Claro. Y me puse la tarea de pagárselo y le cumplí. De ahí nace la pasión
por los sistemas. Y la seriedad, sobre todo en la vida. Yo creo que con él aprendí que cuando alguien confía en uno, hay que honrar el momento. Y él me dio la oportunidad a los 13 años de hacer un acuerdo donde todas las posibilidades eran de fracasar. Y aprendí lo que es honrar el momento, honrar la palabra. Eso tiene un valor muy importante. Esa podría decirse que fue la primera etapa de su acercamiento con la tecnología. Con la tecnología. El recurso. Sí. Y tengo entendido que después de eso, de tanto investigar, cacharrear, buscar, desbaratar, puedes llegar a una compañía como Microsoft. Llegué a Microsoft de una forma también muy particular. Digamos que sí tengo un hábito de autoestudio, de leer, me gusta. Y eso me puso como en el escenario, hice diabluras por ahí que no se pueden confesar acá, pero cosas chéveres. Y al final llegué a la compañía, digamos que de una forma muy extraña, viví experiencias muy valiosas. Hay que anotar que era a los 17 años. 17 no era años, profesional. No era bachiller. No era bachiller. Tenía segundo bachillerato, creo que primero y medio, sexto y medio. Devolvámonos un poquito al tema del bachillerato. El bachillerato, ¿qué pasó después? Bueno, esos 9 colegios, ¿qué se puso a hacer? No, me dediqué ya al tema del computador. Puse un aviso grande en mi casa que decía que hacía lo que se le ocurriera en computador. Entonces hacía tareas, piezas publicitarias, trabajos, digamos que hacía como que me tocó esa transición entre la máquina de escribir mecánica y el mundo de la informática. Entonces la gente no le gustaba escribir en la máquina, entonces yo hacía cosas más rápidas. Tenía forma de copiar, pegar, cosas de ese tipo. Entonces eso me dio una ventaja y ganaba muy bien. Digamos que hice cosas muy chéveres en aquella época. Y estando en ese proceso fui como escalando, llegando a comunidades académicas, a los grupos que lideraban y partiendo de que era muy poco. Digamos que en ese momento se hablaba de los primeros ingenieros de sistemas en Colombia, las primeras compañías de software. Entonces tener alguna habilidad en aquel momento era casi un mito, era inaccesible. Ya hoy es un poco más genérico. Y digamos que tenía la chispa acelerada y en el mundo de la tecnología la chispa acelerada ayuda mucho. Claro. Y su acercamiento con Microsoft, ¿cómo llega? ¿Cómo se acerca usted a una compañía como pues, Microsoft? Estamos hablando de una de las grandes compañías a nivel mundial. En ese momento creo que era la líder y pues aún sigue siendo de las principales. Sí, llegó de una forma chévere para mi entender. Digamos que no siendo bachiller, no siendo ingeniero, no viniendo de un círculo social alto, porque yo era un chino de barrio, pues solo me quedaba una opción, como digo yo, y era entrar a lo chino de barrio. Entonces llegué a unos eventos que hacía Microsoft, organizaba muy bien, estudiaba muy bien los temas que se hacían y preparaba la pregunta más rebuscada y más reforzada que encontrara, se la hacía al speaker que estaba al frente y si él no la contestaba, pues yo la contestaba en público. Entonces eso me hizo ¿Cuántas veces pasó eso? 3 veces. A la tercera vez, un directivo de Microsoft me llamó y me dijo que yo qué quería yo estar allá al frente como ellos. Me dijo, no, está muy chiquito para eso. Pero me dio la oportunidad. Yo creo que más buscó fue quitarse el problema de encima. Entonces me dio material, me dio software, me dio todo lo que él tenía, seguramente una caja archivada allá abajo del escritorio. Me la dio. No me dijo absolutamente nada. De encima a este muchacho cansón. Diría. Sí, no me dijo nada. A los 2 meses me llamó y me tiró unos gurús. Entre ellos un gran amigo mío que es Willy Marroquín, que es un gurú en tecnología hoy en Latinoamérica. Y me bombardearon durante 4 horas de preguntas y ponle que fácilmente le pegué al 80% de lo que me estaban preguntando ingenieros de primer nivel de Microsoft. Entonces logré entrar. Entré como le toca a uno cargando la maleta, sin sueldo, dispuesto a todo, pero al final la logré. Y terminé trabajando en Microsoft en Brasil, en el equipo mundial de Excel. Y tengo una hazaña y tengo para la historia una evidencia de lo que fue aportarle algo a la gente. El color de las pestañitas de Excel fue desarrollo mío. Yo propuse esa mejora en Excel. Después de 4 años, ya no estando en la compañía, llegó la mejora del producto. Buenísimo, buenísimo eso. Y tengo los 2 tesoros más grandes de mi vida. Mi hija, que es el tesoro más grande. Sí. Y la placa que me reconoce haber aportado una mejora del producto. Bueno, pues imagínense. Bueno, cuénteme un poquito. Tengo entendido, pues por supuesto está en Microsoft trabajando durante ¿cuánto tiempo? Trabajé unos 8 años. 8 años, sin ser bachiller siquiera. Nada. ¿Cómo se gradúa? ¿Cómo termina esa etapa del bachillerato
lograr eso? Yo he entendido que encontró una especie casi que un vacío legal, una ley, no sé. Y cómo o al cuánto tiempo se gradúa de profesional o se vuelve profesional. Ok. Un poquito de eso. Para ser bachiller fue a los 35 años. En ese momento uno se inscribía en el extinto Banco Popular. Uno hacía el ejercicio de comprar un PIN, presentaba, como hoy se hacen las pruebas Saber 11, presentaba el examen del IFES y uno podía escoger la modalidad de que ese examen le sirviera para validar todo el bachillerato. Hice ese proceso y mi diploma de bachiller no dice ningún con eso. El Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior IFES otorga el título de bachiller académico a Luis Carlos Gutiérrez con base en los resultados de las pruebas Saber. En ese momento era IFES. Ese es mi diploma. Sí, claro. La primera vez que lo presenté en una universidad, me tocó llevar la ley para decirles que eso era legal. O sea, bueno, hay un desconocimiento grande por parte, ¿no? Sobre todo lo diferente siempre asusta. Entonces la gente en una universidad está enseñados a ver bachilleres de colegio. Entonces llega uno con eso y lo primero que uno se es sospechoso de que eso no es sospechoso, eso no es legal. Uno gordito de barrio y con apellido Gutiérrez, eso es la combinación perfecta para eso. Sí. Bueno, algo tras bambalinas habíamos hablado un poco de ese proceso por las universidades. Me contaba que ha pasado por 4 o 5. 4. Entonces, entre 35 años, calcula que me terminé graduando de profesional a los 46. Yo soy pollito recién egresado. Me gradué en el año 2016 de la universidad. Entonces, en ese proceso hice un proceso, trabajé en varias entidades, entre esos en una universidad pública, en la Universidad Nacional. Sí. Trabajé como ingeniero de desarrollo ahí y crearon los puestos. Nosotros éramos contratistas, crean los puestos y el primer requisito era ser ingeniero graduado. Entonces, junto con otros compañeros que teníamos como la misma condición, decidimos salir a buscar una universidad como donde podemos estudiar, somos buenos, somos rápido. Una institución tenía un programa presencial que lo desarrollaba el sábado y el domingo. Sábado todo el día y el domingo mediodía. De ahí me gradué de tecnólogo, haciendo mis 5 semestres sin ningún problema, con experiencias de todo tipo. Y ahí recuerdo una frase que nos decían a nosotros los 5, éramos desarrolladores profesionales, trabajábamos en universidades de nivel alto. Y el apodo que nos colocaron en la universidad eran las licuadoras, porque el primer semestre tuvimos 7 profesores de programación. Acababan con todos. Claro, nos decían las licuadoras, allá van las licuadoras, nos tenían el apodo así en la universidad. Qué famita. Tengo pues también entendido que es todo este proceso educativo que ha sido largo. 23 semestres nomás, Miguel. 23 semestres de universidad para graduarme como ingeniero. Cuéntanos un poquito de esos 23 semestres, porque la gente pues va a escuchar y va a ver 23 semestres. ¿De dónde? ¿Quién hace 23 semestres? La ley de ciclos propedéuticos no existía en ese momento. La ley de ciclos propedéuticos nace en el 2009. Y te estoy hablando aquí de un periodo anterior, como en el 2007, 2008, por ahí más o menos. No estaba tan claro el tema de propedéuticos. Nadie te reconocía una tecnología, casi que te mandaban a primer semestre. Es que hasta hace 2, 3 años pasaba eso. Sí. Entonces, en aquel momento, estudié en una universidad, me mandaron a segundo semestre, hice unos semestres, me salía a consultoría fuera del país, me iba, cuando devolvía, los 12 meses que habían hecho desaparecían, entonces otra vez. Entonces siempre como la amargura de no lograrlo. Pasé por 4 en ese proceso y un día opté porque ya no iba a hacer más de eso. O sea, digamos que ya había decidido y estaba trabajando en un tema de educación. Entonces como que sentía que se iba a dar por vencido. Sí, ya. ¿Eso? Digamos que no, yo siempre dije que esa estrellita de ingeniero me la quería colgar algún día, pero ya dije como hasta aquí llegamos. En el año 2014, en un evento de educación que hace la OEA, que se llama Virtual Educa, yo había sido invitado a dar una conferencia y me encontré con un amigo ahí que era decano de la Universidad de San José, en la cual yo hoy actualmente trabajo. Me dijo, no, venga, yo le hago una homologación, termine eso. Me acuerdo de que me dijo, termine eso. Vine a hacer el ejercicio y desafortunadamente me estrellé con la realidad de lo que la educación le puede hacer a una persona. Fue un camino tormentoso, difícil. Se puede decir que a partir de eso usted comienza lo que yo llamo la revolución de la educación tradicional. Sí. Por lo menos, digamos que el día que recibí mi diploma, me prometí a mí mismo y casi que al entorno que está, que a un estudiante no le podía pasar tantas cosas. O sea, que eso era injusto, que un estudiante tuviera que pasar tantas dificultades para lograr algo que a ese momento era el reconocimiento a toda una vida de estar viviendo la tecnología. Era toda una vida dedicada al sector de la tecnología y era increíble que el sector educativo
como que se alineara en contra de una persona y de sus sueños. A mí siempre el tema de que a la gente no la dejen soñar. A mí, un estudiante me pregunta que cuál es la mejor tecnología del mundo. Yo le digo, mi hijo, la que le dé para comer. Esa, así sea la de hace 40 años. Si usted hoy tiene mercado ahí, esa es la mejor tecnología del mundo, dedíquese a eso. Que a mí un profesor quiere trasladarle su visión al estudiante. No, al estudiante quiere enseñarlo a mirar para todo lado, como cuando uno va a la heladería. Si tú le preguntas a 10 personas y uno te dice que el mejor postre es el de chocolate, el de fresa, no. O los prueba los 10 si usted escoge, o qué fruta le gusta y comience por ahí, pero eso es su decisión, es un tema de sabores. Entonces a veces en la educación se les quiere poner o el mismo sabor o la misma talla de camisa a todos, y eso así no puede ser. La educación no puede ser eso, tiene que ser mucho más allá. Y la educación tiene que llegar a 4 cosas: personalización, humanización, Sí. generar al estudiante perspectiva, y al final de la historia darle un marco ético que él lo construya. O sea, el marco ético no te lo va a dar la universidad, pero te ayuda a ver elementos para construir el tuyo. La humanización es un tema vital. Y el tema de la personalización. Yo sí insisto en que los modelos educativos fracasan. Claro, la personalización no es estudiante por profesor, no. La personalización yo la veo muy simple y la he desarrollado. Hoy en la educación lo hacemos muy simple. Es la aplicación lo que hace la personalización. Usted da los pilares, pero cuando se pone a soñar al muchacho, él toma esos pilares y los construye de diferente forma y lo logra. Hoy la personalización es eso, es de enseñarlo a soñar y soltarlo. Y tener la suficiente flexibilidad que cuando el estudiante esté más adelante de uno y sea uno el que no entienda, logre trasladarle esa realidad al estudiante y decir, mi hijo, usted está en otra dimensión. Y mira el tema del niño que domó el viento. Nadie lo entendía. Y al final les pudo mejorar a todos, pero en el camino le tocó hacer de todo, incluyendo pelear contra la desconfianza. Eso en educación no puede seguir pasando, y digamos que de aquí en adelante ese es mi propósito de vida, y eso no vuelve a pasar. Ya estamos cerrando este episodio, pero no me quiero ir sin antes contarle a la gente, usted, ¿de dónde saca las ideas para inventarse un programa como Hazte Profesional, como toda esta revolución que usted ha hecho en la educación, pues en este caso con la Universidad San José? ¿De dónde sale eso? Yo creo que de la vivencia, de observar y la vivencia. Yo creo que cuando uno escucha a la gente aprende mucho. Yo en este programa de Hazte Profesional, 4 o 5 cosas que se han desarrollado acá, las he escuchado a personas contando, escuchando su historia. Cosas tan simples como el hecho de que una persona logra consolidar un ejercicio financiero empírico y usted le quiere desbaratar ese ejercicio y llevarlo a un modelo tradicional como un Canvas. Esas cosas no, porque los diferentes lo han logrado sin tener referente. Y mira los ejemplos. Google. Si a ti hoy te salen con una idea como la que ellos tuvieron en el 90, te voy a hacer una página, un listado, un directorio de páginas web. Había que ser muy visionario en aquel momento para entender eso. Si Zuckerberg te hubiera dicho, no, vamos a hacer una página web donde la gente solo va a perder el tiempo y no va a servir para nada. Entonces, el problema es ese, cuando usted no entiende y no escucha lo que la gente quiere. Seguramente detrás de esas cosas triviales que uno ve, hay unas iniciativas de los estudiantes espectaculares, cosas que uno no puede creer. Entonces creo que 1 es la vivencia, 2 el escuchar, y 3 el no negarse a nada. Cuando uno comienza a negarse, el principio, y lo dice la teoría, el principio básico cuando uno se comienza a volver viejo, es cuando se comienza a decir, es que esa ropa que se ponen los jóvenes, es que esa música que escuchan los jóvenes, ahí comenzó a perder el año. Como docente pierde el año cuando usted se desconecta de la realidad. Yo, por ejemplo, hoy me aterra que un profesor quiera negar el uso de la tecnología en un salón de clase. Sí, no, Toca hasta al contrario. Esa es la herramienta en la cual hay que jugarle al estudiante. No que hoy, por ejemplo, un tema que se viene trabajando y que va a empezar con toda esa revolución de la neoeducación. Ya uno no puede hablar de semestres, hay que comenzar a hablar de temporadas. Hoy el muchacho le habla de una temporada y es la ilusión de esperar el siguiente paso. Claro. Entonces, cuando estamos hoy en el tema de las series y se dice la nueva temporada, todo el mundo comienza a esperar, imaginarse. ¿Será que fulano lo van a castigar? Qué bien. ¿Será que sigue siendo más malo? ¿Será que se vuelve bueno? Entonces, esa ilusión no está en educación. El muchacho ya habla de un semestre como de cambiarse de camisa.
no hay ilusión por el que vendrá, entonces hay que volver a construir esa ilusión. Y eso creo que es el reto de la educación, es eso. Señalar menos y apoyar más. ¿Y cuál fue, ahorita que habla de retos, cuál fue su reto más grande? ¿Me contaba algo de un momento difícil con su hija? Digamos que dos cosas, digamos, yo fui papá muy grande. De hecho, mi proyecto de vida era no ser papá. Digamos que era yo duré casado con mi esposa 13 años sin tener hijos. Y ya como que habíamos decidido, porque ella ya fue mamá pasado los 40. Entonces habíamos decidido no tener hijos. Sí. Llega la niña y entonces a mí se me movió el piso. Y coincidió con muchas cosas. Con una crisis económica, una crisis laboral, una crisis académica. Entonces un día como que me quedé sin piso y el dolor mío era no poderle garantizar un futuro a ella. Entonces yo era consciente que ya tenía una responsabilidad con ella. Entonces mi mayor temor era no poderle dar un futuro a ella. Y con base en esa gana de no poderle dar un futuro, comencé a exigirme más en todos los aspectos académicos, técnicos, humanos. Y hoy por hoy yo tengo con mi hija una conexión mágica. Yo no digo que somos papá e hija, sino nosotros somos una solita burbuja los dos. Nos miramos tanto para hacer maldades como para hacer cosas buenas. Cuando a los dos no nos gusta la sopa y nos le vamos a fugar a la mamá, nos miramos nomás y ya, volémonos de aquí. No le hemos escapado a la mamá. No le escondemos, cosas de todo tipo, con una magia, con una conexión diferente. Ese era mi mayor temor. Y hoy por hoy, mi mayor desafío con la gente es ayudarles a construir su proyecto de vida. Esa es la tarea mía. Tú me dices, Luis, ¿tú hoy a qué te dedicas como director de la Universidad San José, como encargado de educación regional? A hacer sueños para la gente, a darles llaves para que abran puertas y que esa puerta tenga un sueño y más adelante haya ganas de hacer otra cosa. Y yo siempre les digo a ellos, profesionales 360 grados. Y hay una frase que hizo escuela en la primera corte de Aste Profesional en el año 2020. Hubo mucha gente que al final, aquí se estudia sin compromiso financiero. Entonces tú puedes estudiar sin pagar. Pero para graduarte, pues tienes que hacer el ejercicio. Claro. Entonces mucha gente comenzó a escribirme como que qué hacía. Y usé una frase en ese momento que la usé más como un ejemplo exagerado que como una realidad. Entonces les dije que si había que vender la nevera para pagar el estudio, la vendieran. El estudio les iba a dar para 10 neveras, pero la nevera no les iba a dar para un proyecto de vida. Increíblemente, no te imaginas la cantidad de correos que me llegaron. Ingeniero, vendí la nevera, vendí el televisor, vendí la moto, vendí la bicicleta. Lo tomaron literal. Literal, lo hicieron y me lo escribieron. Tengo cientos de videos de agradecimiento diciéndome eso que te estoy contando exactamente igual. Bueno, Inge, el tiempo se nos acaba, pero pues espero nos encontremos en otro espacio así nuevamente y podamos seguir hablando un buen rato más. No, muy interesante el conversatorio. La verdad, solo una conclusión final que me parece, profesores, responsabilidad con los sueños de las personas. Responsabilidad, o sea, los sueños no hay que apagarlos, hay que empujarlos. Si usted no entiende el sueño, no le diga que no, empújelo. Dígale, viejo, está muy bien el sueño, ahora ese sueño hay que meterle revisión bibliográfica, pero hágale. O sea, no le diga jamás, el hecho que uno no lo entienda no le da derecho a matarle el sueño. Que creo que si me preguntas un consejo final para papás, para todo el mundo, es eso. Si el hijo de uno que sea bien negado, tenga 2 pies derechos, le dice que quiere ser jugador, hágale. Que puede que no sea jugador, pero aprende disciplina. Y eso es valioso. Entonces, eso creo que es lo que hay que ser, dinamizadores de sueños y no ser matasueños, que creo que eso sería, si algún día alguien me dijera, no, es que usted un día me dijo que no podía hacer eso. Y hay una anécdota que tengo con Gianni Rucco. Gianni Rucco es un DJ muy reconocido. Gianni era estudiante de ingeniería hace muchos años y fue alumno mío. Y no le daba ni para adelante ni para atrás. Gianni sabe que en todo lado cuento su historia y no le da vergüenza. Gianni tenía una particularidad, es que él no le gustaba la ingeniería, pero el papá lo tenía ahí. Y un día el chino nos fuimos por cosas del azar a tomarnos algo. Y me contó. Le dije, chino, pues si tenemos que ir los dos mañana a hablar con su papá, pues vamos a hablar los dos con su papá. Dígale que si quiere un irresponsable que lo va a castigar porque usted se retiró de la ingeniería, yo soy ese irresponsable. Pero dedíquese a lo que le gusta. Al año exacto me dio una alegría cuando me invitó al lanzamiento de su primera producción de música electrónica.
le faltaba esa palmadita en la espalda para ir a hablar con papá con seriedad. Y el papá, en un acto humano, lo único que le dijo, ¿por qué no me lo había dicho antes? Entonces, a veces esa palmadita es la que hay que darle a los estudiantes. Y como docentes, esa es nuestra responsabilidad. Como papás, esa es nuestra responsabilidad, ese empujoncito. Yo, por ejemplo, un niño hoy que se le encante la tecnología, no hay que quitársela. Hay que hacer que la monetice, que es diferente. La lleva a otro nivel. Claro. Eso es, y esa debe ser la tarea, la verdad. Claro que sí. Creo que ese es el desafío. El tiempo se nos acaba, pero agradeciéndoles a todos los que se conectaron en este podcast, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Muchas gracias por estar acá en este nuevo espacio. Soy Miguel Vergel y hasta la próxima.